El Evangelio según San Juan nos muestra a Jesús entrando al templo y encontrando un lugar sagrado convertido en mercado. Mesas, monedas, voces, intereses. La casa de oración se había vuelto un espacio de comercio. Jesús no se quedó callado. Volcó las mesas, expulsó a los vendedores y con voz firme proclamó: «No conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Hoy no sucede algo parecido. Cuando la ambición domina la justicia, cuando el dinero vale más que la vida, cuando la verdad se negocia, cuando el corazón se llena de ruido y olvida orar. Quizás también hoy Jesús vuelve a entrar a nuestros templos, no solo los de piedra, sino los del alma, y nos invita a limpiarnos. Purificar el templo es volver al silencio, a la compasión, a la verdad. Que este momento sea un llamado a mirar dentro y dejar que Dios restaure lo que el ruido del mundo ha corrompido. «Destruyan este templo», dijo Jesús, «y en 3 días lo levantaré». Que en medio de la oscuridad siempre recordemos, Él puede reconstruirlo todo. Continúa viendo Buena Nueva. ¿Qué tal, amigos de Buena Nueva? Qué gusto saludarlos por acá. Les saludamos muy cordialmente Roger, el hermanote, Leito y el profe Gio en este programa especial que hacemos de Domingos con Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Feliz domingo. Feliz domingo. Siempre agradecidos por la oportunidad de compartir la palabra con mi hermano profe Gio, con Roger y con Jesús en este domingo. Feliz domingo a todos, un gusto otra vez estar por acá y esperemos en Dios que sea muy gratificante para todos y que aprendamos muchas cosas nuevas que Dios quiere para nosotros. Vamos a escuchar el Santo Evangelio que hoy cobija nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba a la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Estás escuchando Domingos con Jesús. Queridos hermanos, esta lectura debe ser que yo soy una persona como muy visual y cada cosa que iba leyendo me la iba imaginando. Ya hemos visto algunas películas, ¿verdad? Y sobre todo las palomas que iban volando por todo lado, de un Jesús molesto, con un celo por el templo, ¿verdad? Pero quiero escucharlos a ustedes. Les doy la palabra en este momento y a todos los que nos están escuchando, no se olvide también de compartir este material. Y si nos deja un like, miren, nos va a ayudar muchísimo para que podamos llegar a más personas. Adelante, mis queridos hermanos.
Leito. Sí, mi hermano Roger, con todo gusto. Según el contexto histórico de la lectura, Jesús llega a Jerusalén para la Pascua. Hay que recordar que de acuerdo a la época, muchas personas de muchas culturas y procedencias llegaban para la Pascua, para la fiesta de la Pascua. El día que encuentra el templo, el centro de la vida religiosa judía, profanado por un negocio que aprovechaba a esos peregrinos, casualmente, que algunos estimaban 50,000 o hasta 500,000 personas en aquel tiempo, que necesitaban comprar animales y cambiar dinero para los sacrificios. Una parte bellísima del texto, versículo 17, es ese celo de Jesús, impulsado por un fervor profético. Si bien lo podemos ver en el Salmo 69:9, el celo de tu casa me devora, es mencionado en ese pasaje por el mismo David. Y también se repite acá la segunda vez en Juan 2:17. Jesús actúa con autoridad. Crea un látigo de cuerdas y expulsa a todos del templo. Voltea las mesas, desparrama el dinero. Este acto inusual para su persona demuestra la pasión y ese celo por la santidad de Dios. Los líderes judíos, sin entender el mensaje, exigen un signo que justifique su acción. ¿Por qué hiciste esto? Algo que lo respalde. Jesús responde con la profecía. Destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. El evangelista, en este caso el cuarto, en este caso Juan, aclara que Jesús no se refería al templo físico de piedra, al edificio, sino al santuario de su propio cuerpo. La referencia a los 3 días marca la clave teológica de Juan. ¿Cuál es? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La comprensión de este pasaje se ilumina plenamente a la luz de lo que sucede en la resurrección. Los discípulos, tras la resurrección, recuerdan y entienden que Jesús les había revelado su propia identidad como el verdadero lugar de encuentro personal con Dios, el nuevo templo. Mi hermano Adelante, Roger, adelante. Bueno, vamos a ver. A mí es que como que se me pone la piel chinita al leer el celo de Jesús por la casa del Padre, ¿verdad? Es, es, es como de mucho peso, ¿verdad? Doctrinalmente, la iglesia ve aquí una purificación del culto. Eh, la llamada a que el culto de Dios sea auténtico, a que interiorice, sea interior, que sea sin intereses materiales. Y si ustedes gustan, esto lo pueden leerlo. Hay notas relacionadas a esto en el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el apartado 583 y 586. Y bueno, este gesto de Jesús nos recuerda que Dios no se puede manipular, ¿verdad? Él no se deja manipular. El culto no se puede reducir a un simple intercambio de intereses o apariencias. Y bueno, esta acción como tal de Jesús, de expulsar a los vendedores, ¿verdad? No es un arrebato de ira humana. No es que de ahí se levantó con el pie izquierdo, como decimos, o tenía chichita de sueño, chichita de hambre. No, no. Esto de hecho es un gesto profético que denuncia la corrupción que se estaba dando en ese momento en lo que es el culto, todo alrededor del culto a Dios. Y la doctrina católica nos enseña que este culto a Dios debe ser puro, debe ser desinteresado, centrado en la fe, no en el beneficio
material, ¿verdad? Eh, También esto se aplica espiritualmente a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes. Ya se, no sé, lo hemos escuchado mucho y tal vez ya no nos da ese mismo sentido, no lo sentimos igual, no sé. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y si de esto nos queda alguna duda, podemos buscar Primera de Corintios 6:19. Eh, por esta razón, debemos hacer todo lo posible para mantener este templo limpio también, ¿verdad? Limpio del pecado. Y aquí hay una nota muy interesante, me parece a mí. Jesús no destruye, sino que purifica. Ese látigo, su látigo, no es un látigo de violencia, como la violencia que vivimos en estos días alrededor de todo el mundo, no solo en nuestro país, sino que es el látigo de la verdad, es el látigo de amor que libera. Y también relacionándolo a nosotros, a cada uno de nosotros, él lo que quiere es ayudarnos a expulsar de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios. Podríamos enumerar un montón de cosas, ¿verdad? Pero podemos decir, por ejemplo, el orgullo, la hipocresía, la falta de oración, la indiferencia hacia los demás. Eh, y bueno, este verdadero templo, el templo central, por decirlo así, es el cuerpo de Cristo. Jesús anuncia aquí un cambio radical. El nuevo templo ya no será de piedra, sino que va a ser su propio cuerpo resucitado, ¿verdad? Ya no necesitamos peregrinar como en aquellos tiempos a un templo material para encontrar a Dios. Cristo mismo es el lugar del encuentro con el Padre. En Él, Dios y el hombre se unen para siempre. Esto es muy importante, me parece a mí, tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Querés decir algo, profe Gio? No, no, es que fíjese que tal vez no tan teológicamente, pero me ponía a pensar en que como cristianos, y hablo en general de todos los que creemos en Cristo, creo que tenemos a veces concepciones un poco erradas de lo que es esto, Cristo, ¿verdad? Porque fíjense cómo los fariseos son los que están, no, son judíos, ¿no? Los que están ahí también, vendiendo cosas y todo esto, y se enfrenta con un grupo de ellos y les hace ver que este templo será destruido en 3 días y ellos le sacan el cuerpo, por decirlo, como si esto se tardó 46 años y lo vas, no, se construyó hace 46 años y lo vas a destruir en 3, no, en 3 días lo vas a resucitar, digo, a reconstruir. Vamos, está hablando de él, Cristo habla de él, el mensaje central es Cristo, ¿verdad? Pero hay personas que se van como por la tangente, no le entienden, ¿verdad? Y esto pasa muchísimo, por ejemplo, cuando hablamos la iglesia, cuerpo también de Cristo, cuerpo místico de Cristo. Pero a veces hay personas que consideran que la iglesia es las 4 paredes, nada más, ¿cierto? Más o menos lo que hablaba un poco Roger. Pero también los que se quedan solamente en esta parte del templo y se olvidan del cuerpo de Cristo, de ese templo que es el cuerpo de Cristo, pues terminan por predicar otras cosas en esa iglesia como tal, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco abrumador ver cómo los templos se han convertido, algunas iglesias, podría decirse, en lugares de, ¿cómo se dice? Como de motivación. Hay ciertas iglesias que son como para motivar a los demás, ¿verdad? Hay ciertas iglesias que olvidaron predicar a Cristo y predican cosas como, y eso es una frase que escuchaba hace mucho tiempo, hace un rato que no la oigo, que decían prosperado, bendecido y en victoria, y olvidaron hablar de la salvación, ¿verdad? Eh, entonces creo que cuando Cristo se nos presenta acá, nos está hablando de su cuerpo y nos está hablando clarísimamente del momento de su pasión, de su muerte y de su resurrección que da vida. Y Él es el dueño de esto. Y seguimos pensando en otra cosa, ¿verdad? Seguimos pensando en grupos, seguimos pensando
Es que vean, a veces me desespera tanto, mis hermanos, me desespera tanto ver cada cosa que se encuentra uno en redes sociales o compañeros que hablan por allí, ¿verdad? Donde uno dice, ¿cuál es el centro? Estás hablando de espiritismo, estás hablando de, de finanzas. Yo he escuchado muchas prédicas en esa línea y olvidamos predicar a Cristo, ¿verdad? Es decir, esta parte es la que más me llama la atención. Y esa discusión fuerte y ese celo de Cristo es que soy yo. Están haciendo de la casa de mi padre, están haciendo de la casa de mi padre un mercado. Y, Hay dos perdón, puntos. Sí, y perdón. termino, Roger. Ajá, Y claro. esta parte no solamente es propiamente en cuestiones materiales, ideológicas incluso, ¿verdad? Que lamentablemente se han metido también dentro de nuestra amada Iglesia Católica, sobre todo en Alemania y otros lugares donde uno dice, vaya, que estamos viendo épocas muy duras. Adelante, Roger. Sí, para que ya continúe, Leito. Eh, Ahora que usted menciona, bueno, nuestros hermanos judíos, precisamente Jesús viene a cumplir lo que indica el Antiguo Testamento. Eh, Como lo dije, creo que lo dije anteriormente, el gesto de Jesús tiene un sentido mesiánico y escatológico, porque según la tradición judía, el Mesías purificaría el culto, y es precisamente lo que hace Jesús. Jesús cumple esa promesa. Y bueno, Él es el nuevo y definitivo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad también, como lo decíamos, ¿verdad? Y también, como lo estaba mencionando profe Gio, la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es ahora eh, también el templo vivo del Espíritu Santo, y esto también lo podemos ver, por si gustan ahí anotar, Primera de Corintios, capítulo 3 16 al 17. Hay que entender que aquí cada cristiano, por nuestro bautismo, somos también morada de Dios. Eh, por eso la purificación del templo simboliza la purificación del corazón del creyente. Y en la Eucaristía, los fieles participamos de ese sacrificio de Cristo y entramos en comunión con el verdadero templo, que es su cuerpo. Eh, ya para que continúe el dedito, aquí hay un versículo de San Pablo que nos recuerda, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Primera de Corintios 3:16. El micrófono, mi hermano Leo. Ahí está, ahí está. Eso, ahora sí. Ahora sí. Ese versículo que acaba de terminar, gracias, hermano. Roger, repetirlo, por favor, el último que dijiste. Sí, claro, con gusto. Es de San Pablo, es Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y en algunos, exactamente, en algunas versiones dice, y que no sois vuestros, como un remache. Precioso cuando ustedes mencionaban este tema de la purificación y este texto que se une mucho con el celo de tu casa me consume. Hay un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención y que practico para limpiarme de mis propios pecados, no solo en la confesión, sino también diariamente. Y es el Salmo 51, 10 al 12, y esto provee que nuestra casa se limpie, se purifique, se redarguya. Dice, crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otros dice, firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia y no me quites de tu Santo Espíritu. Y hay algo precioso que lo conectaba y que lo mencionó profe Gio. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Creo que a veces hemos perdido el gozo de la salvación. Cuando no era católico
y estaba en el proceso de conversión. Yo iba y me sentaba en el templo en la última banca a escuchar la misa y veía a las personas que pasaban luego de comulgar. Y a veces veía rostros muy serios, rostros muy demudados, otros no masticaban la comunión y cada uno tenía su reacción física. Pero yo estaba estudiando, según yo, ver el gozo de la salvación pura, digerida al hermano en la boca, y no la veía. Entonces, hermanos, a veces podemos perder el gozo de la salvación. A veces nuestro rostro se demuda, pero cuidado, a veces nuestro corazón también. Nuestro corazón se demuda. Y a nivel cerebral, como nuestro cerebro no sabe lo que es ficticio o realidad, podemos caer en un engaño. Y es cuando debemos retomar el primer amor por Cristo y que ese primer amor me permita manifestar el gozo de la salvación a cada instante. Preciosa oración que he escuchado en algunos rosarios donde dice: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y esa oración de Fátima: te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Y que el Padre Santo nos ayude y nos permita siempre defender con el alma de la caridad a quienes le ofenden con su indiferencia. Porque no solo ofendemos con palabras, no solo ofendemos en redes sociales, como le decía el profe Gio, sino también con indiferencia, con no ser condescendiente y solidario con el hermano necesitado, con el compañero de trabajo. ¿Cómo sos en tu casa? El celo de Dios se nota en tu hogar. ¿Sabías que en tu casa es cuando más conocen a la verdadera persona? ¿Sí? Es ahí. Y cuando podemos dar ese testimonio y ese celo de ese fervor ardiente por nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo, que le comulgamos hoy domingo y mora dentro nuestro. Cuidemos mucho nuestras acciones, nuestras palabras y principalmente lo que pensamos, para ser siempre un corazón puro, un corazón recto y tener una vida y un templo purificados. Hermoso, Leito, qué bonita reflexión. Y también me pone a pensar algo que escribió alguna vez un pastor, expastor, ay, pues se me olvida, presbiteriano, Scott Hahn, me imagino Scott que habrán Hahn, escuchado. correcto. Ajá. Sí, señor. Y decía, igual, se sentaba en la última banca, decía él, y decía, qué extraño, si verdaderamente es a Cristo que están comulgando, están recibiendo, y está allí, pues no parece, ¿verdad? Decía él, juzga propiamente a los católicos. Y yo me pongo en esa posición y yo digo, sí, tienes razón, cómo nos cuesta, ¿verdad? Y no solamente en esa parte, sino en toda la caridad. Decía un profesor mío de la Universidad Católica, incluso hasta cuando das la paz, se hacía como el larguito, decía la paz, así como que te toca así como la paz, ¿verdad? Si apenas ni te conozco y cómo nos cuesta, ¿verdad? Que este ser, que también es un templo del Espíritu Santo, se le note, ¿verdad? Esa relación que tenemos con Jesucristo. Roger. Yo lo veo así con cara de pensativo. Sí, sí, claro, uno en retrospectiva se hace un autoexamen. Y creo que ya otras veces lo habíamos mencionado también, la misma actitud de nosotros como católicos al llegar al templo antes de la misa o al salir. A veces es indiferente, y la indiferencia se ha convertido alrededor del mundo como en una pandemia. Es algo que ya a raíz de las cosas, las situaciones que se dan día con día, las noticias y demás,
nos hemos vuelto como más fríos. No es conmigo, gracias a Dios no es mi familia, gracias a Dios no es, etcétera. Y hemos ido perdiendo esa que principalmente Dios quiere de nosotros, el amor hacia el prójimo, el amor hacia los demás, hacia nosotros mismos también, pero también hacia los que pone a todo nuestro alrededor. Entonces es curioso, acá en este pasaje también se habla de la Pascua, precisamente, porque Dios reconstruye lo que el pecado ha destruido, ¿verdad? Eh, Jesús, pues, él anuncia su muerte, su resurrección, y siendo él la imagen de este templo, será destruido y levantado en 3 días, ¿verdad? Es una victoria total, es una renovación total. Eh, ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, que Dios siempre tiene el poder para reconstruir nuestra vida, siempre. A veces nosotros mismos somos los que ponemos los peros o los que nos tratamos mal. No, es que mi pasado, es que esto, es que lo que hice, es que aquí, es que allá. O sea, la última palabra siempre la va a tener Dios. Eh, Mi fe me hace creer realmente, y lo digo con todo respeto, eh, por grande que sea el pecado, el dolor, la ruina, eh, el Señor siempre nos puede levantar, siempre nos va a levantar de nuevo, como levantó su propio cuerpo, como se levantó ahí de esa tumba, ¿verdad? Y Jesús quiere purificarnos, porque esto es un signo de amor y de verdad, así de simple. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De dejar tal vez ese temor, dejar que esos pensamientos negativos sean los que nos dominen. Eh, a veces lo que llevamos dentro es ruido, es egoísmo, es superficialidad o pecado. Pero Jesús realmente quiere limpiarnos para que sea más bien o seamos una casa de oración, de amor, de paz. Creo que en esto se va resumiendo todo, ¿verdad? Y es bueno, como ahora con las palabras de Leito y también de profe Gio, en cada momento hacernos exámenes interiores, exámenes de conciencia, para ver cómo estamos, para ver cómo está nuestro templo interior para Jesús. Queridos hermanos, estamos en Domingos con Jesús. Quédese con nosotros, vamos a la parte final. Escuchas Buena Nueva. Bueno, volvemos acá en Buena Nueva, esto es Domingos con Jesús. Vamos a hacer nuestro cierre, el querido hermanote, aspirante a salesiano cooperador, Roger, nos tiene una linda conclusión y una parte final para este programa. Adelante, hermanote. Muchas gracias. Aquí, bueno, el mensaje final es muy simple, no hay que tener temor a abrir las puertas de nuestro templo a Jesús. Y ya que estábamos hablando de hacer exámenes de conciencia, un examen interior, vamos a dejarles 3 preguntitas para que ahí luego cada uno las medite, ojalá saquen el ratito. La primera sería, ¿qué mercaderías hay en mi corazón que necesitan ser expulsadas? ¿Qué mercaderías hay en mi corazón que necesitan ser expulsadas? La segunda sería, dejo que Cristo lo purifique con su palabra y su misericordia, refiriéndonos a nuestro templo interior, ¿verdad? Y la tercera consulta, la tercera pregunta sería, ¿vivo la misa como un encuentro con el Dios vivo o como una costumbre más? Que precisamente era también cosas de las que estábamos comentando ahora, ¿verdad? Por último, me gustaría decir que, bueno, no hay que temer si, si creemos que nuestro templo interior parece estar derrumbado, ¿verdad?
Si realmente dejamos entrar a Cristo, Él va a reconstruir con su gracia, con paciencia y con amor todo lo que Él creamos que está casi que en ruinas. Y bueno, si le parece bien, hacemos una oración final para ir ya despidiéndonos. Adelante, hermano. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que purificaste el templo de Jerusalén, entra también en mi corazón y límpialo de todo lo que me aleja de ti. Haz de mí un templo vivo donde habite tu espíritu. Que mi vida sea un culto agradable al Padre y que mi comunidad sea un lugar de oración, servicio y amor fraterno. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Domingos con Jesús. Decía Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Leito, muchas gracias por estar con nosotros. Solo que estás con el micrófono apagado. Eso va para los pachos. Ajá. Ahí vamos a ver. Sigue con el micrófono apagado. Ahora sí ya. Muchísimas gracias, hermanos, y usted que se conecta con nosotros. Recuerde, Jesús no destruye, Él reconstruye. Gracias, querido Roger. Un abrazote para vos. Gracias, profe Gio, gracias Leito y gracias a todos los que han compartido estos ratitos tan bonitos. Que Dios me los bendiga y les envío un gran abrazo. Un abrazo para todos. Nos vemos próximamente. Chao, hasta luego. Chao. Continúa viendo Buena Nueva.